Empecemos este recorrido en 1872, cuando Victoria Woodhull intentó convertirse en la primera mujer en postularse a la presidencia de Estados Unidos. Pero lamentablemente había un gran obstáculo: las mujeres no obtendrían el derecho al voto en todo el país hasta 50 años después. Como si no poder votar por ella misma no fuera ya suficiente, la defensora de la libertad sexual fue encarcelada el día de las elecciones por obscenidad, lo cual le impidió votar, aunque de hecho tampoco hubiera podido hacerlo de manera legal. Ese también fue el único año en el que un candidato presidencial murió antes de que concluyera el proceso electoral. Horace Greeley había perdido el voto popular ante Ulysses Grant, pero falleció antes de que el colegio electoral se reuniera. 4 años después, las elecciones de 1876 entre Rutherford Hayes y Samuel Tilden se convirtieron en una de las más divisivas de la historia de Estados Unidos, con conflictos políticos, resultados disputados y acusaciones de fraude. Y efectivamente hubo fraude, desde manipulación de urnas hasta intimidación de votantes. El caos fue generalizado en las urnas. Hayes terminó siendo nombrado presidente tras un acuerdo privado para acabar con la reconstrucción, lo cual allanó el camino para las leyes Jim Crow, que institucionalizaron la segregación racial en el sur de Estados Unidos y limitaron los derechos de los afroamericanos. Pasando a los años 1900, los momentos extraños en elecciones continuaron. Tomemos Eugene Debs como ejemplo, quien se postuló para presidente desde prisión en 1920 y obtuvo, ojo, casi 1 millón de votos. Perdió ante Warren Harding, quien, una vez presidente, conmutó su sentencia. O en 1948, cuando el diario Chicago Tribune declaró al ganador equivocado en su portada tras una de las mayores sorpresas en la política de Estados Unidos: la inesperada victoria de Harry Truman, inmortalizada en la famosa foto donde sostiene el periódico con el error, dejó al país en shock. Algunos también recordarán el proceso controvertido del año 2000, cuando una ajustada mayoría en la Florida provocó recuentos y batallas legales. Una de las mayores polémicas surgió por la dificultad en determinar la validez de ciertas papeletas. El Tribunal Supremo finalmente detuvo el recuento y otorgó la presidencia a George Bush hijo, aunque su oponente, Al Gore, había ganado el voto popular por un margen reducido. En efecto, siempre hay mucho que aprender de los eventos políticos a lo largo de la historia. Pero con la creciente especulación sobre fraude, otra candidata presidencial femenina, la polarización en aumento e incluso candidatos que podrían acabar en la cárcel, cabe preguntarse: ¿se estará repitiendo la historia? A medida que Estados Unidos se acerca ya a la fecha de las elecciones, la gran pregunta es: ¿qué nuevos momentos inusuales añadirá la elección de 2024 a la historia política del país?